Leonardo Curcio en Fórmula. Concluye el día con la información más relevante, el análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. ¡Comenzamos! Leonardo Curcio en Fórmula. 9 de enero, le doy la más cordial bienvenida a este espacio. En este momento se registra un fuerte incendio en una fábrica en Azcapotzalco. En un momento más iremos al lugar de la noticia. 200 personas desalojadas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuncia que sí buscará la reelección en 2024 y que lo hará con Kamala Harris. Advirtió a Rusia que si decide invadir Ucrania lo va a lamentar. Se rompen todos los récords en contagio COVID. En México, la Secretaría reporta 60.552 nuevos contagios y 323 fallecimientos. Los contagios han crecido en toda América, 7 millones de nuevos casos. El 65% de la población en México tiene miedo de vivir en su ciudad. Esto de acuerdo a la última encuesta del INEGI. En más información, los senadores demócratas están pidiendo a Joe Biden pronunciarse con más firmeza. Creo que lo llevan a una esquina difícil en relación a las preocupaciones que provocan o las preocupaciones que tienen efectivamente las políticas del gobierno mexicano en materia energética. Se prevé que esta semana la secretaria de Energía visite México. Dice el presidente que las relaciones entre España y México están bien. Más adelante dijo que algunas discrepancias las ha habido, pero que él espera que van a dar finalmente el beneplácito a Quirino Ordaz. Salió nuevamente en defensa de Pedro Salmerón y también de Javier May. Dijo que bueno, pues no tiene doctorado en Harvard, pero que es un hombre con principios y con ideales. El Ejecutivo Federal ya no dijo me canso ganso, sino independiente, dice llueva, truene o relampaguee, habrá Tren Maya para fines del 2023. Agregó que las expropiaciones del nuevo trazo, que han sido reconsideradas el día de hoy, fueron concertadas. Es una venta, pero le llaman expropiación. Parte de lo que dijo el presidente es esto. Son expropiaciones concertadas, lamento, ¿no?, decirlo, para el opositor es que es el mecanismo más rápido para resolver. O sea, son expropiaciones concertadas con los dueños de los terrenos. Los gobernadores, exgobernadores Pavlovich y Aiza traicionan a la militancia. Esto dijo Miguel Ángel Osorio Chong. Vamos a ver si votan también por ellos. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, informó que se reunió con los titulares de Segov y la Secretaría de Seguridad. Esto lo hizo ayer para trabajar en los temas de coordinación para revocación de mandato y las elecciones, dar garantías, por supuesto, de seguridad. Fíjese que en otros temas veo con sorpresa que Twitter ha decidido bajar la cuenta de Ricardo Salinas Pliego. Parece increíble que una empresa pues tome decisiones sobre libertad de expresión con tal, en este caso, pues desparpajo. Estamos hablando de una cuenta que tenía 1 millón, cerca de 1 millón de seguidores, o los había rebasado, no recuerdo con precisión, pero bueno, reporta efectivamente que está así el asunto. Vamos a hacer una brevísima pausa, regresamos. Seguimos con la información. En noviembre, usted lo recordará, México presidió el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ahí estuvo el jefe del Estado. Después tuvimos una entrevista con nuestro embajador de la Fuente. Nos habló de los eventos insignia y de lo que significa efectivamente la presidencia de ese órgano. En enero le toca a un país que tiene una indeclinable vocación multilateral, además un país que es muy carismático por lo que ha hecho en materia de contribuciones a muchas causas. Por ejemplo, está pues en un caso como Venezuela, tan importante para toda la región, que no necesariamente está en el ámbito del Consejo, lo apunto, pero es esta voluntad de comprometerse con causas que no necesariamente están en su zona de competencia directa. Recordar, para quien no lo ha visto, la labor que, por ejemplo, por cierto, hoy representante de Noruega ante el Consejo de Seguridad de la ONU hizo para la construcción de confianza entre Israel y Palestina. Está circulando por ahí una película que, si no la ha visto, se la recomiendo ampliamente, y se llama Oslo. Y bueno, pues habla efectivamente, entre otras, de la actividad de Mona Juul, la actual embajadora de Noruega ante el Consejo. Yo le agradezco mucho a la embajadora noruega en México, a la embajadora Irmerslund, que converse con nosotros. Embajadora, bienvenida.
Muchas gracias, Leonardo, y muchas gracias por darme este espacio de platicar sobre el trabajo que estamos haciendo. Oiga, además tengo que recordar que en la sesión, recordamos todos la imagen del Consejo de Seguridad, el mural al que hemos visto 1000 veces en televisión, es de un artista noruego, ¿verdad? Sí, es el artista Per Krog que hizo este pájaro fénix, que significa que salimos de la guerra y salimos y construimos la paz a través de la ONU, que Noruega tuvo la oportunidad de realmente decorar el cuarto más importante del mundo, que es el Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas. Ya. Cuéntenos una cosa, al presidir el Consejo de Seguridad de la ONU, yo supongo que México y Noruega tienen muchos temas en los que dialoga, pero ¿cuáles son las grandes prioridades que tiene la presidencia de Noruega, embajadora? Bueno, para Noruega lo que es importante es que el Consejo da resultados, ¿verdad? Que el trabajo que estamos haciendo en el Consejo realmente tiene un significativo para los seres humanos que viven en conflictos, que tienen problemas humanitarios. Y a través de eso yo creo que países como Noruega y México, que somos realmente miembros elegidos en el Consejo, podemos hacer una diferencia en el Consejo. No se trata solamente de los grandes poderes, los 5 poderes que tienen su veto, ¿verdad? Para que el Consejo sea eficaz, necesita también miembros dedicados al multilateralismo como Noruega y México. Y quiero mencionar 2 de nuestras prioridades para todo nuestro periodo en el Consejo, que es mujeres, paz y seguridad y la diplomacia preventiva. Y esos también son 2 prioridades que Noruega realmente compartimos con México, y por eso cuando ahora presidimos el Consejo estamos realmente continuando el importante trabajo que México ha hecho hasta ahora como miembro, pero también lo que hizo México como presidente, ¿no? en noviembre. Sí, un gran énfasis se ha puesto en los 2. Fue muy comentado en su momento, recuerdo en septiembre, que la delegación de alto nivel noruega estuvo compuesta completamente por mujeres, que es una muestra también del compromiso que su país ha tenido con ese tema. Embajadora. Sí, en el tema de mujeres, paz y seguridad, Noruega reconoce, como muchos otros países también, incluyendo a México, que mujeres tienen que ser parte del proceso para asegurar que la paz dura, ¿verdad? La mitad de la población no puede decidir cómo va a ser el mundo pacífico después de un conflicto, entonces las mujeres tienen que ser parte. Además, mujeres también tienen un rol diferente a hombres en muchas sociedades. Tenemos diferentes perspectivas y tenemos otras prioridades. Y es importante que su visión y su perspectiva se aparten. Y yo creo que muchos países sí piensan de esa manera, que es importante, claro, que las mujeres sean participantes. Pero lo que hemos visto es que cuando llegamos a práctica, eso no es lo que pasa. Al contrario, cuando mujeres levantan su voz y hablan de sus perspectivas, en lugar de ser escuchados y reconocidos, muchas veces son atacadas. Y eso fue uno de los temas que nuestra canciller mencionó ayer cuando tuvimos una reunión especial en el Consejo justo sobre este asunto. Y a mí me preocupa mucho como mujer que está también como un diplomata que hable sobre las cosas políticas y como Noruega que estamos muy metidos en esos procesos de paz, que las mujeres son atacadas. Y sabemos que alrededor de por lo menos 35 personas, mujeres defensoras de derechos humanos o constructoras de paz, fueron asesinadas el año pasado, y eso tiene que terminar. Ir a Oslo debe ser siempre una buena idea, pero han, digamos, establecido un precedente, ¿no? Una práctica diplomática muy interesante, que es el Foro de Oslo, ¿no? Donde se llama efectivamente a reflexionar a los diplomáticos. ¿Por qué no le cuenta al auditorio que nos escucha y ve en todo el país, embajadora, de qué se trata? Bueno, esa es parte de una de nuestras prioridades de nuestra política exterior, es esa política de paz y reconciliación. Y como tú sabes, y como ya mencionaste, Noruega desde los años 90 hemos sido involucrados en procesos de paz. Y el primero y más conocido fue el proceso entre los palestinos y Israel, ¿verdad? Y después de eso hemos visto que el mundo realmente tenemos que intercambiar experiencias
mediadores que han sido involucrados en diferentes procesos en diferentes rincones del mundo, tienen experiencias que deberían compartir, porque realmente eso no ha sido un tema así, estudio académico o muy formal en los estudios internacionales, pero realmente cuando los que practican eso se juntan y comparten experiencias, yo creo que podemos ser más eficaces. Y entonces cada año Noruega invita a partes de diferentes conflictos a Oslo y también a mediadores a Oslo para que ellos se juntan y puedan hablar en una manera más informal y sin que la prensa esté ahí para reportar. Entonces pueden hablar de cosas más complicadas y más delicadas. Y vemos que eso es una tradición que ha sido muy valorado y bueno, hay mucha gente que quiere ser participantes en este Oslo Forum que hemos organizado en Oslo. Y quiero también mencionar que organizamos algo muy parecido en Nueva York hace 2 semanas para los embajadores de la ONU. Se juntaron en Nueva York y también con el secretario general para compartir sus ideas cómo podemos ser diplomatos más eficaces en la diplomacia preventiva. Retirar un espacio más reservado. Uno de los elementos que México puso en noviembre en su presidencia, emblemáticos, era la idea de que tuvieran mayor transparencia y fueran más eficaces todos los órganos de Naciones Unidas, darles también mayor transparencia a las decisiones, trabajar para que, pues al mismo tiempo que estos temas complejos los discutan los diplomáticos, lo conozca más la gente, embajadora. Ese tema también es una prioridad, entiendo, para Noruega. Sí, la transparencia del Consejo creo que es muy importante. Es importante que la gente sabe qué discutimos y que los países, y lo que es más importante de todo, es que los países que discutimos y los conflictos que discutimos sean parte de la discusión, ¿verdad? Y además son cosas simples. Una medida que Noruega hizo este año o este mes, que cuando somos presidentes, es que publicamos la agenda del Consejo en el web. Y eso parece que debería ser una cosa normal, ¿no? en las operaciones del Consejo, pero resulta que no se ha hecho hasta ahora y es una medida que han dicho que realmente ha modernizado el Consejo y ha atribuido a la transparencia, ¿no? de la agenda del Consejo. Pero sí es muy importante también para que el Consejo tenga la legitimidad que necesita para que sus decisiones también sean respetadas y que se sienten en los conflictos que son discutidos, que sean partes, ¿no? de la discusión en el Consejo. Es interesantísimo. Supongo que parte de esta pertenencia de los dos países al Consejo ha permitido que el diálogo político ya en el nivel bilateral sea mucho más relevante sobre distintos temas, embajadora. Sí, México y Noruega hemos sido socios en el campo cultural desde hace años. Y claro que eso de que coincidimos en el Consejo ahora también nos da otra plataforma, ¿no? para tener discusiones sobre esos asuntos. Realmente el Consejo de Seguridad es como el Champions League, ¿no? de la política internacional. Y bueno, ahora somos dos partidos que estamos ahí, pero también no estamos partidos el uno contra el otro, sino que trabajamos por la misma meta. Sí. Oiga, es muy interesante eso. Y bueno, Noruega es un país que tiene un montón de cosas que enseñarle al mundo o experiencias que compartir por el mundo. Es muy comentado, por ejemplo, el tema de su transición energética. Bueno, fue muy comentado primero la forma en que manejaron el tema del petróleo, su fondo, y ahora cómo están manejando el tema de la transición energética. Supongo que es un elemento de inspiración para muchos países, embajadora, incluido México, naturalmente. Sí, bueno, como tú sabes, Noruega realmente ha sido muy dependiente de los recursos petroleros y 40% de nuestra exportación viene del sector petrolero. Al mismo tiempo, el gobierno es muy comprometido al Acuerdo de París y sabemos que nuestras emisiones tienen que ser reducidas, ¿verdad? Y por esto sabemos que uno de los sectores donde tenemos que hacer más esfuerzos es justo en el sector petrolero. Y lo que es interesante es que tenemos ahora una colaboración muy cercana entre el gobierno y el sector para que el sector sea de emisión de cero, ¿no? en año
2050, creo que es la meta. Que es una prioridad fundamental para nosotros. Es una prioridad fundamental. Pero además lo que estamos viendo es que como país que trabaja mucho en el sector energético, vemos que también lo que hemos aprendido a través del sector petrolero se puede usar la tecnología, la experiencia que tenemos en la energía renovable. Yo encuentro que eso es súper interesante, ver cómo un país energético, antes tradicionalmente en el sector petrolero, ahora se vuelve un país como expertos y modelo en energías renovables. Y yo creo que eso puede ser un ejemplo para otros países también, porque para nosotros no es una transición fácil, pero yo creo que con dedicación política y con colaboración con el sector industrial se puede lograr cosas, las cosas que tenemos que lograr juntos. Ya. Oiga, en los últimos tiempos he visto que México y Noruega, entre otras áreas, trabajan también todo el tema de los océanos, ¿no? En alguna ocasión he platicado con la subsecretaria de Multilaterales y entiendo que trabajamos de la mano también en todo este asunto de hacer océanos mucho más saludables, océanos mucho más vitales. Embajadora. Sí, es cierto. Nuestra primera ministra, la anterior, Erna Solberg, se dio cuenta que se necesitaba colaboración internacional sobre los asuntos oceánicos para asegurar que manejamos los recursos oceánicos de una manera más sostenible. Es evidente que los océanos juegan un papel sumamente importante para la salud de nuestro planeta, para la seguridad alimentaria y para el empleo local y para la economía global. Y México para nosotros es un país sumamente importante, ya que tiene una posición geográfica muy especial conectando los dos océanos principales. Y entonces México es parte de este alto panel sobre economía sostenible relacionado a los océanos. Y es verdad, como mencionaste, que la subsecretaria Marta Delgado es muy activa en este panel y su rol y su dedicación ha hecho que el panel ha tenido resultados muy importantes. Y yo sé que México y Noruega, aunque somos dos países de diferentes partes del mundo, nosotros un país nórdico y México más al sur, nuestra posición geográfica y nuestros recursos oceánicos hace que realmente somos socios muy cercanos también sobre estos temas. Muy bien. Finalmente le pregunto, aunque entiendo que esto no es un asunto de su resorte, ¿hay alguna novedad sobre el diálogo venezolano, embajadora? Por el momento, como tú sabes, las prácticas se suspendieron en octubre, que desde agosto habíamos tenido diversas rondas aquí en México, Noruega como facilitador y México como país anfitrión. Y después de que suspendieron, nosotros sí mantenemos el contacto con ambas, con el gobierno y con la oposición, y es nuestra impresión de que las dos partes sí quieren continuar las negociaciones. No sabemos cuándo todavía, no tengo una fecha, pero Noruega sí estamos ahí, tenemos la paciencia y hemos dicho a ambas que somos disponibles para ayudarles a asegurar que el conflicto en Venezuela tenga una resolución pacífica. La diplomacia noruega trabajando. Embajadora Irma Slund, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros. Muchísimas gracias, Leonardo. Gracias. La embajadora noruega en nuestro país, hoy conversando sobre estos temas de enorme relevancia. A Noruega le toca presidir el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bueno, pues cambiamos de argumento informativo y vamos ahora con mi compañero Ricardo Márquez. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Ricardo, buenas noches. Creo que no lo tengo. Sandrita, si me ayudan a ubicar a Ricardo Márquez para... Ricardo, ¿me escuchas? Ricardo, ¿me escuchas? Sí. Bueno, creo que tenemos ahí un problema que vamos en un momento más a resolver para tener la calidad de audio que usted requiera. Vamos a platicar con Ricardo Márquez, especialista en seguridad, sobre los datos que efectivamente pues acaban de darse a conocer por parte del INEGI, ¿no? Cómo está la percepción de inseguridad en todo el país. Por cierto, se hizo público hoy en el diario oficial el decreto por el que se fomenta la regulación
regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, vamos, los chocolate, adquieren efectivamente la categoría. El presente decreto dice, tiene por objeto fomentar la regularización de estos vehículos que se encuentren, y lo limita territorialmente en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, y no cuenten con el documento que acredite su estancia en el país. Los vehículos usados cuyo número de identificación vehicular corresponda de fabricación o ensamble del vehículo en México, Estados Unidos o América del Norte, o sea, Canadá incluso, y se clasifiquen en fracciones arancelarias que se señalan, y pone un párrafo ahí con una serie de datos. En fin, no me extiendo en el asunto, ahí está el dato precisamente de la regularización, una de las promesas presidenciales. Dijo que no habría condonaciones, pero en este caso, pues hay esta consideración por parte del gobierno. Vamos a ver si ya puedo conversar con Ricardo Márquez. Ricardo, te saludo. Doctor, buenas noches, un gusto como siempre. Hola, el gusto es nuestro. Hoy salió la encuesta nacional de seguridad pública urbana y parece que el tema por lo menos a nivel de percepción, no remite. Mi querido Ricardo, tu lectura. No remite, y no solamente es que no remita, sino que los datos que muestra esta última encuesta, esta más reciente, muestra ligeros incrementos en la percepción de inseguridad, que coincide desde luego con el regreso a la normalidad, y coincide también con bajas en el desempeño, en la percepción del desempeño, de la eficacia en el desempeño por parte de distintas autoridades, no solamente las autoridades federales, sino también las autoridades estatales y las municipales van hacia la baja. Es decir, tenemos casi la tormenta perfecta. Por un lado, una mayor percepción de inseguridad por parte de los mexicanos, de las ciudades donde residen, y un decremento en la valoración, en la eficacia y en el desempeño de las autoridades policiales, tanto las federales como en las locales. Ya. Oye, para efecto práctico hemos tenido efectivamente varios años con algunas disminuciones en algunos meses. Durante la pandemia se redujo de manera notable la percepción de inseguridad, estábamos todos encerrados, pero ahora cuando uno ve los datos hay repunte, y además las diferencias entre hombres y mujeres, la percepción de inseguridad crece hasta llegar a 10%, o sea, las mujeres viven mucho más inseguras que los varones. Ricardo. Sí, hay una diferencia importante de género, desde luego por probabilidades de victimización, de ser víctimas, y por capacidades para eventualmente ponerse bajo resguardo. También entre las ciudades hay grandes diferencias. Hay ciudades como Fresnillo, Ciudad Obregón o Naucalpan, que está aquí cerca de la Ciudad de México, con niveles superiores al 90%. Prácticamente en Fresnillo, prácticamente todos, el 99% de los ciudadanos piensan que la ciudad es insegura. Oye, bueno, hasta el alcalde lo cree, ¿no? Hasta el alcalde lo cree. Sí, oye, un desastre la zona conurbada de la Ciudad de México, ¿no? O sea, los datos que veía, ahora tú dices Naucalpan, pero pues échale ahí Tlanepantla, échale Cuautitlán, Atizapán, niveles desastrosos. La mayor parte de la Ciudad de México también, debo decir, en niveles muy altos. Ricardo. Así es, hay una gran diferenciación en la Ciudad de México con estos niveles muy cercanos al 90%, como Tláhuac o algunas otras delegaciones, o la alcaldía Benito Juárez, que prácticamente está a la mitad, es decir, 1 de cada 2 solamente siente que la alcaldía Benito Juárez es insegura. Cabe recordar que es el epicentro de las posturas fifís, casi calificadas por algunas autoridades, es la alcaldía con la percepción de inseguridad menor en la Ciudad de México. Y desde luego hay datos muy interesantes de esta encuesta. Por ejemplo, una de las ciudades con un nivel de inseguridad, de percepción de inseguridad más bajo, es Puerto Vallarta. Pero todos sabemos que en Puerto Vallarta hay un gran dominio del crimen organizado.
Entonces, una cosa es la percepción y otra cosa es lo que sabemos ya de cómo se conduce, de cómo está la seguridad pública, cómo se conduce el crimen organizado en algunas ciudades donde prácticamente por el dominio que tiene el crimen organizado es que se da esta percepción de poca inseguridad. No había visto eso. En Cancún, sin embargo, a pesar de que hay una gran presencia, bueno, quizá no tenga el control, el crimen organizado, los datos son impactantes. Puerto Vallarta está en 26% y Cancún anda, te lo diré con presión, 85%, Ricardo, de percepción de inseguridad. Así es, digamos, la gran diferencia cuando el crimen organizado está disputando una plaza, como la están disputando el cartel de Jalisco Nueva Generación, el cartel de Sinaloa, en el caso de Cancún y algunas otras ciudades como Tulum, en Quintana Roo, y el absoluto dominio del cártel de Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta. Es una gran diferencia. Oye, un desastre también Guadalajara, la zona conurbada no le va tan bien, no le va tan mal como Guadalajara, pero también tiene problemas. El que me sigue llamando la atención es Tampico. Hace 10 o 15 años era una ciudad donde hasta los notarios se extorsionaban. Ahora veo que tiene una reducción notable. ¿Tienes alguna hipótesis de lo que ocurrió en Tampico, Ricardo? En Tampico y Piedras Negras son, digamos, ciudades que se distinguían hasta hace pocos años por su gran nivel de conflictividad entre grupos armados. Lo más probable, a reserva de hacer un análisis más detallado, pero lo más probable es que esta percepción sea derivada, como en el caso de Puerto Vallarta, se esté derivando que haya ciertos niveles de paz social, de tranquilidad, por el dominio de un grupo específico que es el que llega a imponer condiciones de tranquilidad y de seguridad, de percepción de inseguridad en esas zonas que están bajo su control. Oye, otra ciudad desastrosa, Puebla, ¿no? Se va de 68 a 82% de percepción de inseguridad. Y parece que en este país, pues lo único que funciona, mi querido Ricardo, es la política, ¿no? Política para comer, desayunar y cenar, pero el tema de seguridad no se mueve. No solamente no se mueve, sino que tenemos indicadores de que se va deteriorando. Un indicador al que no se le presta mucha atención es las expectativas de futuro. 6 de cada 10 dicen que la cosa va a empeorar en los próximos 12 meses. 6 de cada 10 mexicanos piensan que el tema de seguridad pública va a estar igual de mal como está ahorita o peor en los próximos 12 años. Y solamente entre 2 y 3 de cada 10 mexicanos piensan que el asunto va a mejorar. Es decir, en términos prácticos, solamente 2 de cada 10 piensa, digamos, ve las cosas de manera optimista y considera que en los próximos 12 meses el tema de seguridad puede mejorar. 2 de cada 10 mexicanos. Pues así estamos. Mi querido Ricardo, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Un gusto, como siempre, doctor. Buenas noches. Ahí lo tiene Ricardo Márquez, bueno, pues haciendo un análisis de estos datos de una encuesta muy rica que tiene efectivamente, bueno, pues todos los datos de percepción de inseguridad. Enrique Hernández, te saludo. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches, los saludo con gusto. Bueno, continúan los contagios de COVID a la alza en la Ciudad de México, pero también crece la molestia de los capitalinos, quienes, bueno, ahora arremeten en contra de las autoridades porque debido a su incapacidad y falta de estrategia para aplicar las pruebas COVID o atender a pacientes en clínicas, hospitales, bueno, pues todo esto se ha convertido en un contratiempo, y es que la falta de no solamente de una organización, pues está costando pues malestares para los que piden permiso de su trabajo, sino que también aseguran está cobrando vidas. Vamos a escuchar. No hace nada, no le importamos al gobierno, al presidente no le importa su pueblo, no le importa México, no le importa la gente. Él es él, siempre él y después él. Es un egoísta. Bueno, pues ahí la opinión de algunas personas que no practicar en estos centros COVID. Un poco exagerado, ¿no? Yo creo que sí le preocupa al presidente. Entiendo que estaba molesta, ¿no? La persona no le tocó turno para la prueba de COVID, entiendo, ¿no? Pues llegó muy
temprano, casi en el número 150 de esta fila que ocupaba desde Cuauhtémoc hasta lo que es la Plaza de Etiopía. Y bueno, pues es que ante esta situación es alarmante que hoy se confirma una vez más una cifra histórica de contagios nuevos por COVID, 60.552. Y una vez más, pues los capitalinos insisten, los capitalinos dicen que no es posible que insistan en que todo es estabilidad y que todo está bien, cuando, bueno, los números y la situación dice lo contrario. El reporte que le tengo, doctor Curcio. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos. Con Leonardo Curcio, Twitter, @Leonardo Curcio. Seguimos con la información. Le comentaba que pues veo que a Ricardo Salinas le suspenden, Ricardo Salinas Pliego, que ya se recuperó del COVID. Acabo de ver un video en el que habla del tema, pues que le cancelan, le suprimen la cuenta de Twitter, y el argumento, acabamos de pedir una entrevista a Twitter para que nos cuenten por qué mandan callar a un usuario de 1 millón de seguidores. Me dicen que de momento pues lo que nos pueden decir es que se violaron las reglas de Twitter. Yo con enorme preocupación le pongo sobre la mesa este asunto que discutimos hace tiempo con la cuenta de otro personaje polémico llamado Donald Trump. Bueno, pues se le canceló efectivamente la cuenta, en este caso a Ricardo Salinas, y yo me pregunto quién está en condiciones. O sea, desde una empresa yo entiendo que pueda haber un conjunto de lineamientos generales y puedan decir, oiga, pues no se hace apología de, no sé, alguna, o llamar a insurrecciones o este tipo de cosas, ¿no? O estar divulgando información que pueda generar pánico en la población, ¿no? Pero bueno, más allá de lo que crea yo, sí es un tema muy delicado que una empresa pueda determinar por criterios no necesariamente explicados, con la transparencia necesaria, que mande silenciar a alguien. O sea, en una democracia nadie callar a nadie. Se pueden pedir mejores formas. Vea la maquinaria de desprestigio que está cercana a los intereses del gobierno. Pues ahí tienes un montón de di algo crítico sobre el gobierno y te cae una maquinaria que no te baja de chayotero y te hacen todo. Y se meten contigo en lo personal. Es una maquinaria despreciable. Pero ¿qué es lo que haces? Pues aguantar vara y decir, bueno, pues sí, el Twitter está muy metido en una serie de polémicas, algunas de ellas duras, ¿no?, de confrontación. Y yo entiendo que hay estilos que gusten más o menos, ¿no? Y que haya temas que gusten más o menos. Yo hoy subí un tuit diciendo que no me sorprende que un gobierno en donde abundan los tardolicenciados, los pasantes y los bachilleres, pues no le gusten las universidades, no les gusta el CIDE, no se sienten cómodos. Ellos prefieren, y lo entiendo, no lo comparto, lo entiendo. Yo también me sentiría pues mucho más cómodo en un entorno en el cual académica o desde el punto de vista de las capacidades expresivas o analíticas estuviese yo en inferioridad. Por eso pues ven a los técnicos y dicen que los doctores por Harvard, hoy se hizo ironía nuevamente, los doctores por Harvard no lo son. Yo digo, pues hay doctores por Harvard como Viridiana, la profesora Viridiana, a quien aprecio tanto, que ahí está haciendo también su trabajo. El rigor académico, puede uno coincidir con unas tesis u otras, pero no me parece que sea lo central. En cualquier caso, uno puede tener sus estilos, Viridiana Ríos me refiero, uno puede tener sus estilos, pero ¿quién está en condiciones de mandar callar a los demás? A mí sí me parece escandaloso que se pueda, particularmente cuando tienes cuentas de esa dimensión, pero aunque tuviera 3 seguidores, yo creo que es un tema que hay que discutir y decir, a ver, puede haber reglas, por ejemplo, las hay en un medio concesionado. Yo no puedo estar levantando falsos testimonios o haciendo campañas de difamación contraria, porque alguien me diría, a ver, señor, está usted utilizando un espacio concesionado. En fin, no me extiendo en el asunto, creo que usted me entiende, que de manera absolutamente arbitraria o unilateral tú puedas decir, se sale del Twitter porque yo digo, pues sí tiene muchas implicaciones en libertad de expresión que habrá que analizar con todo, absolutamente todo detalle. Bueno, pues esto es lo que le ocurrió hoy a Ricardo Salinas Pliego, a quien le mando un saludo. Voy ahora con mi compañera Beata Woina. Mi querida Beata, además de ser una académica muy reputada, ex embajadora de Polonia en México, es miembro de Comexi. Beata, ¿cómo estás? Buenas noches, Leonardo. Un gusto saludarte.
Oye, pues preguntarte, Beata, ¿cómo ves el discurso de Biden? Dice que Rusia va a lamentar una invasión a Ucrania, que podría ser un desastre para su economía, pero pues, ¿cómo ves el panorama el día de hoy, Beata? Pues la situación es muy compleja, muy difícil. La semana pasada hemos estado hablando de que el secretario general de la Alianza Atlántica dijo que hay un riesgo real de conflicto armado en Europa Oriental. Hoy nos encontramos con el mensaje precisamente que viene de parte del presidente de los Estados Unidos, Biden, que dice que el riesgo es inminente, o sea que hay una posibilidad muy alta de que Rusia efectivamente invada a Ucrania en esos próximos días. Yo creo que estamos pues a la puerta de una situación muy compleja. En esos días, precisamente hoy, estuvo el secretario de Estado Blinken en Ucrania, hablando con el presidente de Ucrania, con el ministro de Relaciones Exteriores de este país, y también con los miembros de la embajada estadounidense, con miembros de la comunidad estadounidense en Ucrania, pues alertando precisamente de esa posible intervención que va a tener un carácter inminente. Ahora bien, Blinken se va a reunir mañana en Alemania con la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania y probablemente con el canciller también, y el viernes con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov. Entonces yo creo que en esos 2 días que nos quedan, pues podemos dormir con relativa tranquilidad, pero todo dependerá de cuál va a ser el resultado de la reunión del viernes, precisamente en Ginebra, entre el secretario de Estado Blinken y el ministro de Relaciones Exteriores Lavrov, a ver a qué conclusiones llegan los dos y si realmente Rusia pues va a ceder en esa demanda de que la Alianza Atlántica firme un acuerdo en el cual se comprometa a no ampliarse, sobre todo no admitir a Ucrania como un futuro miembro de la Alianza Atlántica y retirar diferentes tipos, se puede decir, de fuerzas, de actividades de Europa Central, o sea, de los países miembros de la Alianza Atlántica que están en esa parte oriental de la Alianza Atlántica. Entonces yo creo que el viernes es el día clave para ver realmente hacia dónde va a ir esa situación tan compleja entre Rusia y Ucrania. Muy bien, pues pendientísimos estaremos y nos vemos mañana, Beata. Así es, hasta mañana, cuídense mucho, buenas noches. Ahí lo tiene Beata Woina, miembro de Comexi. Ella es académica del TEC de Monterrey, ex embajadora de Polonia en México, una gran conocedora de estos temas. Ahí está poniendo efectivamente en contexto este asunto. Y bueno, pues seguimos por supuesto con la información. Son las 20:44 y seguimos por supuesto con los distintos temas de la agenda el día de hoy. Uno de ellos es pues todo el debate que hemos tenido sobre la idoneidad de algunos de las propuestas que se han hecho para ocupar distintos consulados y embajadas. Hoy el presidente volvió a defender a Salmerón con una argumentación complicada, ¿no? Dice, denuncien. Y yo digo, ayer, sin ir más lejos, decía, es que no hay denuncias contra Salmerón, pero le decían también su secretaria de Educación, y resulta que ahí hubo denuncias y la condenó, y de todas maneras la defendió. Entonces decir, oiga, si denuncian a Salmerón y se probara, de todas maneras lo haría, o ¿cómo es el tema del argumento? Si realmente este gobierno fuera muy sensible al tema de si hay denuncias, no lo hago, pues yo entiendo que el tema estaría claro, ¿no? Pero bueno, pues en este caso no necesariamente lo está. Y bueno, pues está el tema de la idoneidad, ¿no? Si por qué tiene que ir a Panamá, por qué tiene que ir la afamada escritora de Como agua para chocolate a Brasilia, pero para hablar de este tema de la idoneidad y el tema del servicio exterior y los nombramientos embajadores, consultamos a un especialista, doctor Jorge Espiavón, académico del CIDE. Mi querido Jorge, ¿cómo estás? Maravillosamente bien, Leonardo, y siempre es un placer conversar contigo y con tu amable auditorio. Oye, el placer es todo mío. Cuéntanos, pues, ¿cómo ves el paquete que ha propuesto el presidente de la República para distintas embajadas? Él dice que hay pocos embajadores que representen a la 4T, pero bueno, quisiéramos tu lectura experta. Jorge. Tengo sentimientos encontrados y agridulces, Leonardo. Por una parte, creo que
los ascensos de ministros a embajadores que se hacen en este comunicado, todos ellos son de muy alta calidad. Por lo tanto, lo celebro, el caso de Alicia Kerber, de Norma Ang, de Aníbal Gómez Toledo, de Guillermo Puente Ordorica, de Enrique Escorza Zamudio, de Pedro Blanco Pérez. Eso creo que es la parte más positiva de estos nombramientos, más bien de ascensos de ministros a embajadores dentro del Servicio Exterior Mexicano. Sin embargo, en la parte de los nombramientos a titularidades a embajadas y consulados en el exterior, pues realmente de los 16 nombramientos, 7 son miembros del Servicio Exterior Mexicano, 7 son aliados del presidente y 2 son exgobernadores. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que la mayoría de los nombramientos es gente, ya sea que se le está premiando o se le está acercando políticamente, como en el caso de los exgobernadores, y también, pues, ¿por qué no decirlo? Se les está premiando por que las elecciones en sus estados salieron relativamente bien y le fue bien al presidente en ese sentido. Lo que sí noto, mi querido Leonardo, es una clara tendencia en donde vemos premios a la gente cercana del señor presidente, particularmente algunos de ellos con una profunda inclinación lógica hacia la parte más radical de la 4T, particularmente nombrados en embajadas, donde hay esa ideología, como puede ser el caso de Venezuela, como puede ser el caso de Nicaragua, o también, raro, pero en el caso Rusia, de ¿no? Rusia también, exactamente. Ahora, lo que también noto es un desplazamiento del Servicio Exterior Mexicano, lo cual hemos visto desde el inicio de la actual administración. Cierro diciendo que en todos los años que he estudiado yo a la política exterior de México y al Servicio Exterior Mexicano, este es en el momento en el que veo el mayor porcentaje de nombramientos de designaciones políticas que tiene el presidente la facultad de hacerlo a nivel de titularidades de embajadas y consulados, pero normalmente la distribución era 2/3 gente del Servicio Exterior Mexicano, 1/3 gente de nombramientos políticos. Ahora está la balanza prácticamente 50-50. Es el momento de mayor nombramiento político, cuando menos en la historia reciente de la política exterior de México. Oye, supongo que leíste el artículo hoy de Arturo Sarucán del Estado Base Cero. Hay en el fondo una desconfianza del presidente de quien lo representa en el exterior, tenga que ser alguien cercano a él. Hay, te pregunto como hipótesis B, un ánimo también de compensar el enorme poder y el prestigio que ha tenido su canciller, de decir, a ver, serás muy poderoso, Marcelo, y traerás vacunas y tienes mucho reconocimiento, pero los embajadores los nombro yo, y que quede claro, en algunos casos, por lealtad política, el famoso plato de lentejas. No me extiendo en el asunto. Esta hipótesis como de equilibrar el poder efectivamente del canciller o la desconfianza. Por otro lado, es un presidente que pues en los 3 años que lleva no le ha dado todavía a Dios licencia de recibir a los embajadores en una comida e interactuar con ellos, Jorge, ellas. Bueno, tienes toda la razón del mundo con respecto a la relación con el canciller, y yo más que leerlo en la parte del balance con los nombramientos que vienen desde la Presidencia de la República, la veo en el nombramiento de la actual secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, como la nueva directora general del Instituto Matías Romero. La señal que muy claramente está mandando, o cuando menos así lo leo yo, y lo he conversado ya con varios expertos, es que lo que está haciendo es atrayendo a Alicia Bárcena, quien era la primera opción del presidente al inicio de la administración para ser canciller, a la Cancillería mexicana, para que conozca desde el Matías Romero al Servicio Exterior y la propia Cancillería, y por lo tanto ya prácticamente planchando, desde mi punto de vista, la sucesión del actual canciller Ebrard. Y en términos de la hipótesis sobre el balance con el canciller y más bien la desconfianza hacia el Servicio Exterior Mexicano, yo lo que noto es que el presidente per se desconfía de todos los servicios profesionales de carrera que existen actualmente en este país, porque sabe que no necesariamente los puede controlar y que no necesariamente son ellos muy cercanos a las preferencias ideológicas de la 4T. Lo vemos en el Servicio Exterior Mexicano, lo vemos en la Secretaría de Hacienda, lo vemos en el INE, lo vemos en la academia, Leonardo. Son aquellos espacios que tienen autonomía y que por lo tanto sí reciben por parte de la presidencia desconfianza, y de ahí la preferencia de nombrar a gente mucho más cercana y con la cual tiene coincidencias ideológicas más fuertes.
Que sin embargo pues es la fortaleza del Estado. Oye, hijo, tengo como 50 en los cuales confiar. Oye, hay otros dos temas que te quiero preguntar para que también nos cuentes cómo va el tema del CIDE, si hay alguna novedad en ese frente. Hoy el presidente volvió a decir que primero dijo no hay problema con España y dijo ha habido algunos desencuentros también. España ha puesto en otra galaxia, en otro ámbito sideral a Quirino Ordaz. Yo creo que según los usos y costumbres de las diplomacias, y en 4 meses no te han contestado, pues ya te contestaron. Jorge, pero ¿cómo ves tú las relaciones México-España en estos momentos? Coincido contigo, un enorme deterioro de las relaciones de México con España, justamente por la solicitud del presidente mexicano al gobierno de España y al rey de España de la disculpa por lo que ocurrió hace 500 años en el proceso de conquista. Y tú lo dijiste espectacularmente bien, Leonardo. En diplomacia, el no responder es sí responder. Y a lo que me refiero en ese sentido es, si ya llevamos 3 meses esperando el beneplácito para el ex gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, para ser nuestro embajador en España, pues claramente los españoles lo que están diciendo es dejaremos que muera esta solicitud en los anales del tiempo y no te responderé. Por lo tanto, en diplomacia, no responder es sí responder. Oye, pero sí es inquietante, ¿no? Que nuestro segundo bilateralismo más fuerte, más importante, esté en plan, pues francamente congelado. Está eso, y están pues todavía hoy nuevamente el presidente hizo acusaciones a empresas españolas, a medios de comunicación españoles, que supongo que en Madrid no serán recibidos, aunque no sé si afecten demasiado, pero con particular no serán recibidos con fanfarrias. Pero bueno, veremos cómo evoluciona ese tema. ¿Sobre el SIDA hay alguna novedad, Jorge? Justamente se acaba de convocar nuevamente para el lunes 24 una reunión de la Asamblea de Asociados con una nueva intentona de modificar los estatutos del CIDE de manera irregular, ilegal, porque para que puedan ser conocidos por la Asamblea de Asociados, primero tendrían que haber sido aprobados los cambios de estos estatutos por el Consejo Académico del CIDE, cosa que no ha ocurrido porque nunca ha sido convocado. Lo triste, Leonardo, es que se quiere cometer una acción ilegal de cambio de los estatutos del CIDE, justamente para regularizar acciones irregulares previas, como fue el nombramiento del director general y el nombramiento del secretario académico del CIDE. Además, planeaban quitarle todas las facultades a nuestro propio Consejo Académico, que es el órgano máximo interno de discusión del CIDE, y simplemente dejarlo como un órgano asesor y no de toma de decisiones. Afortunadamente se detuvo la primera sesión. Esperemos que esta segunda sesión los asociados mismos del CIDE, que son las secretarías de Estado de este país, lo vuelvan a detener, porque se estaría convirtiendo en una ilegalidad y ellos podrían incurrir en responsabilidad como funcionarios al aprobar algo que no cuenta con el aval previo, como lo establece el propio Estatuto del CIDE, del Consejo Académico Institucional. Muy bien, pues mi querido doctor Schiavone, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Te deseo que tengas un año muy productivo. Igualmente, Leonardo, y celebro que seas, como siempre, el más enterado de todos los comentaristas y programas de radio y televisión en asuntos internacionales. Por eso es un honor platicar contigo. El honor es todo mío. Te mando un gran abrazo y gracias por el comentario. Polo Espejel, ¿qué novedades tenemos del incendio? ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Ha quedado ya controlado. Afortunadamente no reportan personas lesionadas ni víctimas mortales. Este incendio, hay que recordar, ocurrió en la calzada Coltongo, número 119, en la colonia Coltongo, muy cerca de La Raza, en la alcaldía Azcapotzalco. Se trata de una fábrica de bicicletas que pues literalmente quedó reducida a escombros, doctor. Muy bien, pues te agradezco mucho el reporte y ya mañana habrá oportunidad de ir retomando la crónica de este episodio. Nos vamos, yo soy Leonardo Curcio, en nombre de todo el equipo le agradezco su compañía, cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.